animarles hoy a que abran su corazón aún más de lo que siempre suelen hacerlo. Porque cuando Dios empieza a golpear con algo desde el principio del servicio, es porque algo quiere desatar de una forma especial en ese día. Y yo creo que el día de hoy es uno de ellos. El mensaje de hoy se titula Dios te necesita. ¿Sí? Pero no cualquier tipo de Dios. Sabemos que es un Dios amoroso, es un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia, pero también es un Dios de visión y es un Dios de pasión. Y ese Dios te necesita a ti como visionado y apasionado. Yo les voy a invitar a abrir sus Biblias, está en la pantalla, pero si tienen sus Biblias es siempre lindo el poder usarla en Lucas 19, 28, 40. Tan hermoso momento de la historia. Dice así: después de decir esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo: vayan a la aldea que está frente a ustedes, y cuando entren en ella hallarán atado un borriquillo en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenle y tráiganlo. Si alguien les pregunta ¿por qué lo desatan?, le responderán así: porque el Señor le necesita. ¿Cómo le respondió Jesús? Porque el Señor lo necesita. Bueno, los que habían sido enviados fueron y lo hallaron como había dicho, y cuando desataban al borriquillo, sus dueños le dijeron: ¿por qué le desatan al borriquillo? Y ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Trajeron el borriquillo a Jesús y echando sobre él su manto, hicieron que Jesús se montara encima, y mientras él avanzaba tendían sus mantos por el camino. Cuando ya llegaba él cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios en gran voz y por todas las maravillas que habían visto. Ellos decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Quiere decir, ciérrale la boca, dile que se callen. Él respondió diciéndoles: les digo que si estos se callan, las piedras gritarán. Amén. Leyendo esta historia, Dios me hizo enfocarme en el animal, yo creo, más importante de toda la historia, el burrito, ¿no? Tan fiel ahí, paradito, ¿sí? No es un burrito cualquiera, ¿sí? Yo creo que era como la descendencia de la burra que le habló a Balaam, ¿sí? Viene es mi teoría, ¿sí? Porque tenía unción de ser usado para el ministerio el burrito, ¿sí? Pero meditando en cómo el burrito fue traído a Jesús para cumplir esta loable misión, me hizo acordarme de mi vida. Digo de mi vida para que nadie se me ofenda diciendo de nuestra vida, ¿no? No quiero que se ofendan porque comparo nuestra vida con burritos, pero me hizo acordarme porque Dios en un punto, primero, envió a alguien a desatar al burrito, ¿sí? Segundo, había sido apartado y nadie lo había montado jamás. Y tercero, el Señor lo necesitaba. Y dije: wow, Señor, tú un día mandaste a alguien que me hablara de ti. O sea, fui desatada de mis delitos y mis pecados. Estaba siendo apartada para ti, como aquel burrito, porque tú me necesitabas para algo maravilloso. Y no es porque seamos mejores, ni peores, sino porque Él nos apartó desde el vientre de nuestra mamá, porque necesitamos cumplir un propósito específico y porque Él nos necesita. Perfectamente Dios podría usar cualquier otra cosa, lo hemos leído, ¿verdad? Él respondió a los fariseos: les digo que si ellos callan, las piedras gritarán. En el versículo 40 lo hemos leído. Pero entre paréntesis yo te hago esta pregunta: ¿por qué crees que Dios te necesita a ti? ¿O qué crees
qué es lo que Dios necesita de ti. Si es el que lo creó todo, Dios del universo, ¿sí? Que Él puede usar lo que sea que hay en este mundo. Él es el dueño de todo. ¿Qué es lo que Dios necesita de ti? Cuando yo me puse a meditar esto, Dios me dijo, yo necesito tu corazón. Es lo único que realmente es tuyo y que tú le puedes dar a Dios. Los dones son de Dios, los dones Dios te los da, ni siquiera son tuyos, han sido dados. Todo lo que hay alrededor de esta tierra es tuyo. Cuando tú mueras y vayas a la presencia de Dios, ¿qué es lo único que vas a tener? Tu corazón. Y eso es lo que Dios necesita de nosotros, nuestro corazón. Y Dios te ha elegido en este tiempo y por eso estás tú aquí, por tu corazón, por lo más íntimo que hay en ti. No es para que las piedras hablen y no es para que los burros hablen, sino es para capacitarte y hacer que el Rey de Reyes se dé a conocer a las naciones. Y para eso no hace falta viajar fuera, porque aquí vemos 18 naciones representadas, ¿cierto? Y es para eso, para que nuestro Señor sea dado a conocer a través de nuestra vida. Cuando Dios nos llama hay algo que debe de cambiar en nosotros, ¿sí? Necesitamos ser desatados. Es lo primero, ¿no? Dios envía a esta gente porque ese burrito había sido llamado. ¿Y qué necesitó hacer lo primero? Ser desatado. Esto me habla de que cuando Dios nos llama, Dios necesita procesarnos. Y pensé en el diamante. Tengo aquí una foto. Si ustedes tuvieran que elegir, ¿cuál de los dos es el diamante? ¿Cuál es? Los dos. Son los dos. Los dos son diamantes. Es increíble, no sé si usted ha estudiado o ha leído alguna vez sobre el proceso del diamante. El diamante es un carbón. Y es increíble porque empieza a ser creado a 200 kilómetros en el fondo de la tierra. 200 kilómetros. Su creación dura miles de años. El diamante, lo he apuntado para que no se me olvide porque es impresionante, soporta entre 900 y 1300 grados centígrados de temperatura durante un largo periodo de tiempo y una presión de 30 kilobars. Eso es mucho. No me pregunten especificaciones, pero eso es demasiado. Y cuando ahí, durante miles de años, en lo más profundo de la Tierra, está siendo transformado el interior del carbón, porque no es otra cosa sino carbón procesado. Lo que le echamos a la barbacoa, eso es lo que es el diamante. Pero después de este proceso hay otra cosa que sucede. La verdad yo me pensaba que este proceso sucedía en las capas superiores de la Tierra, pero no. Sucede en las capas inferiores de la Tierra y después a través de procesos volcánicos, de erupciones volcánicas, sube a capas superiores. Y ahí los seres humanos lo encontramos. Pero cuando lo encontramos así, negrito, así como que una piedra que no tiene ningún precio, pero cuando sigue siendo procesado se convierte en el diamante, en la piedra más preciosa que una persona puede adquirir. Alguien me regaló una vez este diamante, no fue Lucas, el chiquito, yo creo que Dios lo hizo por un propósito. Y Dios, cuando esta persona me dio este anillo, me dijo, no te olvides que cada una de las personas que yo ponga en tu mano son un diamante, no son un carbón. Y yo quiero que lo veas con esos ojos de la fe. Así es que en medio de este proceso que todos nosotros necesitamos llevar, hay cosas que suceden, que es la falta de fe, la desesperación, el por qué estoy pasando por esto. Yo he escuchado a muchas personas, sobre todo cuando recién se convierten, es que me iba mejor cuando no era cristiano. O sea, siempre que intento empezar a ir a la iglesia, como que las cosas se me empeoran, me empiezan a pasar problemas. Es por dos cosas, porque Satanás quiere apartarte, ¿no? Quiere apartarte de los caminos del Señor, pero otra porque empiezan a haber procesos en tu vida para ser cambiados y transformados. Pero eso no solamente a nosotros. Voy a poner algunos ejemplos bíblicos para no tener que puntuar a nadie.
Moisés, llamado a liberar a su pueblo. ¡Wow! Tremendo llamado. ¿Y qué le pasó al pobre? Cometió un error, mató en Egipcio, un montón de años por el desierto, después tartamudo que ni podía enfrentarse al faraón. Todos esos procesos tremendos que pasó en Moisés. José, llamado a gobernar, de joven tiene esos sueños donde el sol y las estrellas se inclinaban hacia él, donde las espigas también se inclinaban hacia él, y de repente, sí, yo voy a gobernar, y le dijo a sus hermanos así todo arrogante, y de repente, ¿qué le pasó? Los hermanos lo vendieron, esclavo por muchos años, ya por fin había llegado al palacio, y la esposa del jefe pues le hace lo que le hace, y otra vez a la cárcel. ¿Sí? Todo proceso de parte de Dios. David, ungido como rey. ¡Wow! Y después de que lo ungen como rey, otra vez a cuidar las ovejas. ¿Qué onda, Señor? Tú me has ungido como rey, yo tengo un llamado, un propósito, y trin, trin, otra vez cantándole a las ovejas, ¿sí? Pero estaba siendo procesado, se enfrentó al león, se enfrentó al oso, después se enfrentó a Goliat, y ya me voy al palacio, pero le fue en feria. Todos sabemos cuando David en ese momento se fue al palacio, ¿qué le pasó? Empezó a ser perseguido, huyendo casi toda su vida por su vida, ¿no? Procesos de Dios, porque Dios está interesado ¿en qué? ¿En nuestro qué? En nuestro corazón, que sea como un diamante. El diamante es una de las piedras más fuertes e indestructibles. Y solo un diamante puede cortar otro diamante. Y me hizo acordarme del versículo, hierro con hierro se aguzan. Digo, por eso. Sí, un diamante es una de las piedras más fuertes. Por eso son los procesos en nuestra vida. Porque Dios quiere que seamos lo mejor. Y que podamos desarrollar en nosotros lo mejor. Seguro que o que estás experimentando, que ya has experimentado, o que estás pasando por ese valle de sombra de la muerte, ¿no? Que leíamos antes, ¿no? Seguro, porque Dios no nos va a dejar así todos negritos. Sería injusto, no sería un Dios de amor. Porque Él quiere darnos lo mejor, y como nos ve que somos lo mejor, nos quiere sacar de ahí. ¿O no sucede cuando tú, un hijo, un hermano, alguien a que amas mucho, está como triste, deprimido o perdiendo su tiempo? ¿Qué es lo que haces tú? Haces lo que sea, hasta le das una cachetada, ¿no? Si hace falta, para que salga. Eso es lo que hace Dios por amor. Porque Dios nos necesita, no de cualquier forma, sino con visión y compasión para lo que Él nos llamó a cumplir. ¿Sí? Yo quiero que leamos Hebreos 12:2. Los procesos nunca son fáciles. Piensa en las personas que corren una maratón, ¿sí? Están corriendo la maratón y si no tuvieran una visión, si no tuvieran la meta, lo dejarían a la mitad. Porque imagínate 40 kilómetros, ¿40 cuántos kilómetros son? 42 kilómetros, yo creo que al 40 kilómetros no, a los 400 metros pararía, ¿no? de empezar a correr. Pero creo que en algún punto, y muchos de ellos han dicho, yo tiraría la toalla porque es muy duro, pero tienen una visión, tienen la meta. Y eso es lo que nosotros necesitamos para mantenernos. Fíjate, y el mismo Jesús, hay un versículo que a mí se me reveló de una forma muy hermosa, y es este. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, ¿qué dice? ¿Por el qué? Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra. Aquí dice dos cosas: puesto los ojos en Jesús, ¿no? Eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Y qué fue lo que hizo Él? El cual, por el gozo puesto delante de Él. O sea, Él tenía puesto los ojos en un gozo delante. ¿Qué era ese gozo? Nosotros. Él no estaba viendo la cruz. Él te estaba viendo a ti y a mí redimidos. Él te estaba viendo a ti y a mí aquí sentados. Él te estaba viendo a ti y a mí siendo desatados.
Y por ese gozo puesto delante de él pudo sufrir la cruz. Por eso Pablo decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Y la fe qué es? Lo ha leído la hermana Geno antes. La fe es la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. O sea, es ese propósito y esa visión que tiene Dios para ti. ¿Sí? Dice en Hebreos 11, y esto era lo que íbamos a leer. Vamos a leer algunos versículos. Voy a saltar los que ya leyó la hermana. Pero es muy importante que tengamos claro cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Que podamos, como, me encanta esa palabra en inglés y nunca la puedo encontrar en español, como embrace, como embarazarnos, como llenarnos, como cautivarnos por el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque por eso, fíjate, por la fe es como es visión también, ¿no? Ofreció a Dios el más excelente sacrificio. No era porque era bueno ni malo, sino era por la fe, porque él tenía la visión clara de lo que Dios quería para él. Por la fe, Enoc fue transportado para no ver muerte y no fue hallado. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, hizo el arca. Lo voy a hacer corto. Por la fe, Abraham obedeció. Por la fe habitó como extranjero en la tierra. Versículo 11. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo unigénito. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo del faraón. O sea, ¿qué fue lo que mantuvo a esos grandes hombres y mujeres de Dios que leemos en la vida? Tener una visión, tener claro a lo que Dios le había llamado. O sea, saber el por qué yo le di mi vida a Jesús. O sea, ¿por qué estoy aquí sentado hoy? La fe es lo que te va a mantener fiel a Dios. Por eso sin la fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Pero ¿qué debo hacer para adquirir la visión que Dios tiene para mí y apasionarme por ella? Ponte a pensar, ¿qué es lo que tienes que hacer? O sea, ¿cómo? Ok, necesito tener fe, pero no la tengo. A todos nos ha pasado, ¿sí? ¿Cómo hago para visionarme y apasionarme? Porque eso suena muy bonito. No es que todo lo sepa, pero te voy a dar algunos consejos. ¿Amén? Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel 1:9. Y dice así: el joven Samuel servía al Señor. El joven Samuel servía al Señor. ¿Sí? Él estaba sirviendo en el templo. Desde bien chiquito su mamá lo consagró y cuando era bien chiquito lo llevó al templo. ¿Sí? O sea, estaba sirviendo al Señor. En presencia de Elí, que era el sacerdote. ¿Sí? La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podían ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, o sea, él estaba cerquita del arca de Dios, ¿sí? Que el Señor llamó a Samuel y le respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, Elí, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. El Señor volvió a llamar: Samuel. Y Samuel se levantó, fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero respondió: yo no he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor. Versículo 1.
El joven Samuel servía al Señor, versículo 7, y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó, fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho, y Elí dijo a Samuel: ve, acuéstate, y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. El Señor lo volvió a llamar y él le dijo: aquí que tu siervo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y después le dio un llamado muy fuerte que él tuvo que cumplir. Es increíble y me llamó tanto la atención cómo Samuel, un chico fiel, sirviendo en el templo, todo lo que necesitaba Elí, ahí él estaba, no conocía al Señor al que estaba sirviendo. ¿Cuántos de nosotros quizás no estamos conociendo al Señor al que estamos sirviendo? Y venimos a la iglesia, podemos hacer cosas para Él, pero realmente si Él nos habla, no sabemos escuchar su voz. Para nosotros entender cuál es nuestro propósito en la vida como cristianos, necesitamos conocer la voz de nuestro Dios. ¿Y cómo es que esto se hace? Primero, teniendo una intimidad con Dios. Samuel tenía el corazón, amaba servir a Dios, había sido santificado, como he dicho, desde el vientre de la mamá, pero necesitaba una intimidad no con la obra de Dios, aunque eso está bien, sino con el Dios de la obra. Necesitaba una intimidad no con la obra de Dios, sino con el Dios de la obra. Lo primero que debemos hacer antes de nada para entender el corazón de Dios y lo que Él quiere para nosotros es buscar su corazón y vivir una vida apasionada en su presencia. Y eso se hace de forma intencional. Samuel fue a preguntarle a su pastor: ¿qué es lo que necesitas? Y está bien que nosotros vayamos a nuestros líderes y a nuestros pastores cuando tenemos dudas, cuando necesitamos oración, cuando necesitamos como un empuje y demás. No está mal, no estoy diciendo que eso está mal, está bien y va a ser muy necesario muchas veces en nuestra vida hacer eso. Pero para poder entender cuál es realmente la visión que Dios tiene para nosotros, el llamado que Dios tiene para nosotros, tenemos que ir directamente al Señor. Porque cuando tú pases por dificultades, cuando yo pase por dificultades, nada nos va a mover de su presencia. Yo he visto muchas veces personas que han venido a la iglesia, han aceptado a Jesús y alguien le miró mal y ya no pisaron más la iglesia. Y el motivo por el cual esto ha sucedido es porque estaban en la iglesia, servían al Dios de la iglesia, pero no conocían al Dios de la iglesia. Estaban ahí quizás por relaciones, y está bien porque muchas veces venimos por relaciones, no estoy diciendo que eso esté mal, pero hay un paso extra que nosotros debemos de dar para establecernos como hijos de Dios, que es tener una intimidad fuerte con Él. ¿Sí? Y eso es lo que va a restaurar nuestro corazón, nuestra identidad. Y ese es el segundo punto para poder afianzarnos con Él. Cuando nosotros mantenemos esta relación íntima con el Señor, que es ponernos música de oración en casa, leer la Biblia, hablar con Él, y Él va a empezar a hablar con nosotros, es decir, heme aquí, que tu siervo, que tu hija te escucha. Así es como entramos en intimidad con Dios. Nuestro corazón va a empezar a ser liberado, porque acuérdate, Dios nos necesita, Él nos necesita, pero nos necesita no de cualquier forma. Nos necesita apasionados por Él y visionados con lo que Él tiene y quiere para nosotros. Porque lo que nosotros no tenemos no lo vamos a poder dar. ¿Sí? En Mateo 22:37 le preguntan a Jesús
¿cuál es lo más importante de toda la ley? Y él dijo, amar a Dios sobre todas las cosas, pero a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es muy importante primero amar a Dios sobre todas las cosas, tener una intimidad muy fuerte con Él. ¿Para qué? Para poder ser liberados, para poder amarnos a nosotros mismos y poder dar al otro lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque aunque nosotros queramos aparentar, no, yo soy buen cristiano, yo esto, tarde o temprano va a salir lo que hay en nosotros, ¿no? Si yo tengo una cesta llena de limones, por mucho que los pinte rojos, no van a ser manzanas, van a seguir siendo limones disfrazados rojos y cuando la gente los muerda, va a decir que es manzana más amarga. Entonces, qué hermoso poder perdernos en su presencia. ¿Para qué? Para que nuestra identidad sea transformada, y esto lo han escuchado mucho, porque fue lo que Dios nos habló en España para ustedes, y poder ser influencia a este mundo que tanto nos necesita. El Señor quiere que realmente nuestra vida sea transformada, primeramente porque Él nos ama y Él está apasionado por nuestro corazón. Pero segundo, porque hay mucha gente que cada segundo que pasa se está yendo al infierno, a una eternidad sin Cristo. Todo esto, clic, clic, son cientos de personas que en este momento están enfrentando la realidad más terrible de toda su vida. El Señor te necesita, pero te necesita apasionado, visionado, realmente desescamado de todo eso que Satanás quiere que haya en nuestra vida para hacer historia. Satanás quiere que nos distraigamos con muchas cosas y hoy Dios nos está trayendo una vez más a su verdad, a su realidad y aquello por lo cual hemos sido todos nacidos. Voy a invitar a los músicos, si puedes ponerte de pie.